Hola, soy Alicia Martí Climent de la Universidad de Valencia, del Grupo de Investigación en Enseñanza de Lenguas, GIE, y les presento mi comunicación titulada Los entornos personales de aprendizaje sobre TIC para la enseñanza del futuro profesorado de secundaria. Este trabajo se centra en el estudio de los entornos personales de aprendizaje tal y como los definen Adell y Castañeda en 2010, ¿no? Como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender, ¿no? De forma asidua. Este enfoque pedagógico, como estos mismos autores señalan, pues tiene grandes implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, el modelo de aprendizaje pues se centra en la construcción y reconstrucción continua del contenido, como apuntan Marín y Llorente en 2013. El trabajo que les presentamos forma parte del proyecto de innovación educativa, la tecnología educativa en la enseñanza de la lengua y la literatura en el ámbito universitario, que coordino yo misma. Y el contexto en que se ha realizado este estudio es la asignatura Complementos para la Formación Disciplinar en Lengua y Literatura Catalanas del Máster de Profesora de Educación Secundaria de la Universidad de Valencia durante los dos últimos cursos, el 2020-21 y 21-22. La consigna que se les proporcionaba a los estudiantes es que cada uno debía elaborar un PLE sobre las TIC para la docencia mediante el recurso, la herramienta gratuita Simbaloo. Para el tratamiento de la información se realizó un diseño mixto que integra el enfoque cuantitativo y cualitativo. El objetivo principal era conocer el repertorio de TIC para la enseñanza del futuro profesorado de secundaria, pero secundariamente también se pretendía explorar los avances realizados en el conocimiento y uso de los recursos tecnológicos con una finalidad educativa, mediante el contraste de los datos obtenidos en los cuestionarios iniciales y los PLEs finales de los discentes elaborados por los estudiantes, ¿no? Así pues, los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron un cuestionario inicial en Google Forms para obtener datos sobre su formación previa, intereses y expectativas en relación con las TIC en educación. El PLE propiamente dicho, elaborado mediante Simbaloo, como hemos comentado anteriormente. Y además en el curso 2021-2022 se pidió una valoración final de la tarea con el propósito que reflexionaran sobre la finalidad y la relevancia de los recursos y herramientas digitales propuestos. Los resultados que podemos apreciar, ¿no?, de ese trabajo de investigación se concretarían por lo general, ¿no?, en el hecho de que los estudiantes han ampliado su repertorio de herramientas tecnológicas para la docencia respecto a los datos obtenidos en el cuestionario inicial. De hecho, en algunos casos conocían esas herramientas, pero no su uso didáctico, su posible aplicación en educación. Así pues, como pueden ver en estos dos ejemplos de PLEs realizados por los estudiantes, uno del curso 2020-21 y el otro del 2021-22, los estudiantes organizan, distribuyen las distintas herramientas según su uso, su finalidad, y bueno, podemos encontrar bastante variedad entre los recursos que recogen, ¿no?, desde espacios web para almacenar y compartir información, plataformas para hacer videoconferencias, redes sociales, herramientas para crear cuestionarios, presentaciones, líneas del tiempo, etcétera. Y bien, como conclusiones, aunque la competencia digital docente no se puede evaluar por la cantidad de herramientas conocidas, sí que podemos señalar que los discentes han trabajado las 5 áreas competenciales que todo docente debe tener en cuenta en su formación, ¿no?, según el marco común de competencia digital docente del INTEF. Información y alfabetización informacional, resolución de problemas, creación de contenido digital, comunicación y colaboración y seguridad. El PLE, por lo tanto, presenta muchas posibilidades para transformar el aprendizaje y, en este caso, su uso
podemos decir que ha contribuido a mejorar el dominio de la tecnología para el uso didáctico y pedagógico por parte del futuro profesorado de secundaria. Muchas gracias por